Medina. ¿Qué anillo es este? ¿De quién? Pirimidina. Y este de aquí, si le quito esto, ¿qué es? ¿Anillo de qué? ¿Es igual o no es igual? Es igual, doctora. Sí, doctora, es igual. Es el anillo de la pirimidina. Y este anillo es del imidazol. Entonces, este anillo más el imidazol da la purina. Y para nombrar, empieza aquí 1, 2 en el sentido antihorario. Y esta, en cambio, empieza aquí 1, 2, 3, 4. Y también en el sentido antihorario, ¿no? Y dependiendo de los sustituyentes que tengan, vamos a tener diferentes purinas. Por ejemplo, el carbono 6 tiene el grupo amino aquí, el NH2, va a ser adenina. Por eso el nombre 6 aminopurina. En cambio, la guanina tiene el mismo grupo amino en la posición 6, en la posición 2 y en la posición 6 el grupo oxo. Entonces, químicamente se llama 2-amino-6-oxopurina. ¿Qué pirimidinas conocen? Uracilo, citosina, timina. Aquí está el uracilo. Fíjense, en el carbono 4 y en el carbono 2 hay el carbono unido al oxígeno por doble ligadura, ese es el grupo oxo. Pues químicamente se llama 2,4-dioxopirimidina. Si a este uracilo yo lo metilo, le pongo un carbono aquí, un CH3, estoy hablando de la timina. Químicamente es 2,4-dioxos, 5-metilpirimidina. Y si este se descarboxila, se transforma en citosina, que tiene aquí el grupo amino en el carbono 4 y el grupo oxo en el carbono 2. Entonces, vamos a ver que dentro de las mutaciones muchas veces la timina de ese nucleótido, esta base nitrogenada, se puede desmetilar y se transforma en citosina, ya no es timina. Ojo, ahí tengo otras purinas que vienen del catabolismo de las purinas de la adenina, la hiposantina, la santina, ácido úrico, o de la guanina, la santina y el ácido úrico. Fíjense, parecidas, ¿no? En el carbono 6 está el grupo oxo, en esta hiposantina, 6-oxopurinas. En esta 2,6-dioxopurina es anillo de la santina. Pregunto, cada día, ¿en qué alimentos consumimos santina, chicos? Todos los días, ¿qué tomamos? Café. La mañana. ¿Qué tomamos? Café. ¿Qué más? Té. Té. Algunos porean hierba mate, tiene santinas, teofilina, inclusive la del cacao es la teobromina, el chocolate, entonces son bases sánticas. El anillo de estas contiene esa estructura y el ácido úrico es este. Producto del catabolismo, si esto viene de la adenina y esto viene de la guanina adenina, este producto del catabolismo, ¿de quiénes entonces será? De las purinas. Y el ácido orótico viene como molécula intermediaria en el metabolismo de las pirimidinas. Vamos a ver luego. Ahí, oxo, ¿recuerdan? Tenía aquí en el nitrógeno 2 y en el nitrógeno 6 estas purinas. Si tiene 3 en el 1, en el 3 y en el 7, ¿cómo se llama? Cafeína. Cafeína. ¿Dónde encontramos cafeína, chicos?
En el café. En el En el café. café. ¿Dónde más? En la Coca-Cola. La Coca-Cola. Pepsi Cola, Coca-Cola, todos esos compuestos que tiene cola, tiene cafeína, ¿no es cierto? Es componente. ¿Y qué más tiene aparte de cafeína? Energizantes. Azúcar. Es un energizante porque es estimulador del sistema nervioso. ¿Qué más tiene? Azúcares. Ya, ¿qué más? Dióxido de Carbono. y tiene cocaína, algo, dicen, ¿no? Bueno, entonces, igual la teofilina tiene dos grupos metilo en la posición 1 y 3 y la teobromina tiene en la posición 3 y en la posición 7. Son dimetilxantinas y esta es una trimetilxantina. ¿Por qué estimulan el sistema nervioso estas drogas? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Porque se unen a los receptores. No. Evitan la degradación del AMP cíclico. ¿Y por qué inhiben la agregación del AMP cíclico? Porque inhiben a la fosfodiesterasa. ¿Porque inhiben a quién? ¿Castellón? A la fosfodiesterasa, ¿ya? ¿Qué hace esta enzima, chicos? ¿A quién degradaba esta enzima? A la AMP La cíclico. MP cíclico. ¿Y el AMP cíclico es excitante del sistema nervioso? Sí. Sí. ¿Tiene receptores en el corazón y qué aumenta en el corazón? ¿La frecuencia? La frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Tomamos para que no nos dé sueño, ¿no? Porque ¿qué produce? Insomnio. Insomnio. Insomnio, aumenta la presión arterial, es decir, hipertensión. ¿Qué más produce? Adicción, tolerancia, ¿no es cierto? Y la teofilina, que está en el té, puede utilizarse en el choque anafiláctico, chicos. Sí. ¿Por qué? Porque es antagonista de los receptores beta adrenérgicos. Para el asma, ¿qué utilizábamos como tratamiento? ¿Recuerdan? Salbutamol. ¿Y el salbutamol qué es? Igual es un Broncodilatador. antagonista del beta adrenérgico. Si es antagonista, produce broncoconstricción o broncodilatación. Broncolatación. Broncodilatación. Bronchodilatación. Por eso se usa para el choque anafiláctico, para el asma, para en aquellas situaciones que están con broncoconstricción. ¿Sí? Y el corticoide, ¿será bueno darles a estos pacientes? También, doctor. ¿Por qué? ¿Qué hace los corticoides, el cortisol, todas estas drogas? ¿Cuál es su mecanismo? A ver. La fosfolipasa 2. ¿A quién inhiben estos medicamentos? ¿Qué enzima? Fosfolipasa A2, y si es así, que no estoy liberando en las membranas. La fosfolipasa 2, ¿qué libera, Pozo? El ácido araquidónico. Pozo. El ácido araquidónico, un ácido graso. ¿Y eso qué va a ir a producir? Eicosanoides. Eicosanoides. Leucotrienos. Tromboxanos. ¿Qué más?
No olviden, los leucotrienes producen inflamación, producen broncoconstricción, ¿no? ¿Qué más? Para bloquear la acción de los leucotrienos, ¿qué drogas de tratamiento dábamos? Los Lucas. Ya, los Montelucas. ¿Qué hacen estas drogas? ¿Cuál es su efecto? ¿Su acción? Inhiben a las lipoxigenasas. Sus receptores ¿De quién? de las lipoxigenasas, ¿Qué tipo de lipoxigenasa? las 5. 5. Erika. No puedo ver sus nombres, lamentablemente. No me permite, se bloquea cuando pongo esos, lo bloquea, chicos. Aquí tengo la estructura de algunos neoplásicos. A ver cuál será esa droga que deriva de las pirimidinas, en este caso como antineoplásico. La 6 mercaptopurina. Pirimidina, he dicho, bien clarito. Perdón. Floracil. 5-fluorouracilo, en la posición 5 está el flúor. Puede estar el yodo, a veces en el 3, entonces hay drogas. ¿Por qué antineoplásico? Porque este va a inhibir la síntesis en realidad, evita que se forme desoxitimidin monofosfato para la síntesis de ADN. Entonces está evitando la replicación bacteriana, viral o de células en este caso, ¿no? Esta molécula, derivado de quién es? La tioguanina. De las pirimidinas. Purinas. ¿Dónde hay pues pirimidina? Y digo es la guanina y en vez del oxígeno aquí está el grupo tiol, SH. Por eso se llama 6-tioguanina. Este es una purina, pero en la posición 6 tiene el grupo tiol. Se llama también mercapto. Entonces, ¿cómo voy a nombrarle a esa molécula? Como 6-mercaptopurina. Y todos estos son antineoplásicos. Fíjense, el metotrexato es un derivado también de las purinas. Es un análogo al ácido fólico este. ¿Es anticancerígeno? Sí. ¿Por qué? Como actúa como el ácido, como el ácido fólico, es como pelea contra el ácido fólico para evitar el crecimiento de las células cancerígenas. ¿A qué enzima inhibe? ¿Recuerdan el dihidrofolato en qué se transformaba? Que es el ácido fólico, deriva del ácido fólico. ¿En qué se transforma el hidrofolato? Tetrahidrofolato. Y el metotrexato inhibe esa enzima que transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato. ¿Cómo se llama esa enzima? Hidrofolato reductasa. Y por este actúa sobre bacterias, sobre las personas como antineoplásico, como antiviral, como antifúngico. ¿Por qué? Porque igual está evitando la replicación. Azacitidina, este ya no es una base. ¿Qué es, chicos? Base nitrogenada más azúcar, ¿qué es? Nucleócido. Deriva de la citosina, entonces este se llama en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí le falta, debería tener un nitrógeno. 5-azacitidina. Y esta también deriva de la citosina, es la citarabina. Entonces son derivados de nucleósidos o bases nitrogenadas, y vamos a tener también derivados de nucleótidos. 5-yodo, 2-desoxiuridina, que no tiene aquí en la ribosa el oxígeno.
Esto se utiliza para el tratamiento de la queratitis hepática. El 5-fluorouracilo, que hace rato hemos visto, se usa para el tratamiento de qué tipo de cánceres, chicos. De colon, de estómago, Páncreas. de ovarios, vejiga. Vejiga, cervicuterino, varios cánceres. La 6-mercaptopurina ya la hemos visto. ¿Para qué se utiliza? Como Inmunosupresor. Supresor. tioguanina. ¿Qué tipo de leucemia? Mieloide. Mieloide aguda. Y aguda. Y el alopurinol, ¿para el tratamiento de qué se usa? Glicemia. La ¿De gota. qué? Gota. Para la gota. ¿A qué enzima inhibe esta droga? La santina oxidosa. Sí. ¿Análogo de cuál de estas bases purínicas sería el alopurinol, chicos? ¿A cuál se parece? Ahí La está. santina. La santina. Lo único que han hecho, han pasado este nitrógeno a la posición 7. Entonces, ¿compite con quién? Con la hiposantina. ¿Por quién? Por la santina oxidasa. Cansina oxidasa. Fíjense, actúa la santina oxidasa sobre ese sustrato y ¿qué produce? Oxipurinol. Purinol. Y si la santina se sigue oxidando, ¿qué está haciendo esta enzima? Incorporando qué cosa en esta posición? Oxidasa, dice. El oxígeno, ¿no? Otra vez aquí en esta otra posición 8 que está incorporando un oxidrilo. ¿Por qué es ácido? El ácido úrico, chicos. Porque es una molécula ácida. ¿Qué tiene mayor cantidad de grupos oxidrilo? Eso le da la acidez, ¿ya? Aquí tiene H y eso le da acidez. Es un ácido débil, es también antioxidante, porque puede estar como O y ganar hidrógenos, por eso su acción antioxidante, ¿ya? Y esta molécula se elimina a través de los riñones, por la orina, a un pH ácido o básico mejor. Perdón, doctora. A un pH ácido o básico se elimina mejor esta molécula, el ácido úrico. Básico. Porque si es ácido, está en este estado y eso no permite eliminar, ¿ya? Del organismo. Ahí tengo a los nucleósidos y nucleótidos. Si digo nucleósido es la base más ¿quién? Azúcar. ¿Qué tipos de azúcares hay? Desoxirribosa y Si no hay oxígeno, ¿qué tipo de azúcar se desoxirribosa. En el carbono 2, ¿no? Y si al nucleósido le agregamos un fosfato, ¿en qué se transforma? Nucleótido. Nucleótido. ¿Qué tipo de nucleótido? Mononucleótido. Monofosfato, ¿no? O mononucleótido. Si le agregamos un segundo fosfato, ¿qué se llama? Dinucleótido. Dinucleótido. Y con un tercer fosfato. Trinucleótido. ¿Dónde almacenan estas moléculas altamente energéticas energía? Los enlaces. En los enlaces fosfato. Si está el ATP como base, ¿qué va a ser? Si tiene 3 fosfatos, adenosin, Trifosfato. el uracilo, ¿cómo se va a llamar? Uridín trifosfato. Y está la guanina. Guanín trifosfato. Guanidín trifosfato. Guarosin trifosfato. Si cortamos un fosfato, el GTP, ¿en qué se transforma? GDP. Guarosin difosfato. Y si cortamos un segundo fosfato, MP. Guanosín MP. monofosfato. Y si se cicliza esta estructura, se cierra, ¿qué produce?
nucleótido. Un ¿verdad? nucleósido. GMP cíclico, AMP cíclico, ¿está claro? Segundo Sí, mensajero, es un nucleótido entonces. Los segundos mensajeros son nucleótidos. ¿Qué enlace se forma cuando se une el nitrógeno 1 de las pirimidinas con el nitrógeno 9 de las purinas? ¿Qué enlace es este entre el azúcar? Glucósido. Glucosídico. N-glucosídico. Glucosídico. Mejor cambiaremos, mejor decir glucosídico, ¿ya? Ya no se usa ese término. Enlace glucosídico y pierde una molécula de agua, ¿no? Entonces, ¿de qué molécula estoy hablando? Unión de azúcar más base nitrogenada, ¿va qué forma? Nucleósido. Nucleósido. Y las bases son insolubles en agua, porque fíjense, son moléculas que no tienen oxígeno, no le da esa capacidad de ser moléculas ácidas o estructura de las bases. En cambio, si se unen al azúcar, ya tiene varios grupos oxidilo y es una molécula polar, ¿está? Y eso está haciendo de que esa molécula nucleosídica ya sea más soluble en agua. Y algo muy importante, como tienen dobles enlaces en su estructura, ¿qué absorben? La longitud de onda, ¿a cuánto? 260. 160 nanómetros. 260 nanómetros y es UV, longitud de onda ultravioleta. Y como nucleósidos, ahí tengo la 5-asa. Fíjense, en la posición 5 hay nitrógeno, por eso se llama 5-asa. 2 desoxi, que tendría que no tener aquí. Oxígeno. El oxígeno. Si estuviera así, sería 5-asa citidina, nada más. ¿Para qué se utilizará esta droga, este nucleósido? ¿Para el tratamiento de qué? Síndrome Mielodisplásico. De igual manera, podemos tener nitrógenos en el carbono 5-6 en el uracilo y se llama 6-asa uridina, o en la posición 5, 5-asa uridina. O en la guanina, en la posición 8, tener un nitrógeno y ser 8-asa guanina, o en la posición 5, asa citidina. Si vamos a guanina, fíjense, en la posición 8 no hay nitrógeno, ¿no? Y la citosina en la posición 5 tampoco tiene. No hay nitrógeno. Entonces, modificaciones de esas estructuras van a generar diferentes nucleósidos sintéticos que son utilizados para diversos tratamientos. Citarabina, por ejemplo, esta deriva de la citosina y se utiliza para el cáncer, principalmente en los linfomas de Hodgkin, leucemia mieloide, síndrome mielodisplásico también. Azatioprina y Muran, ¿deriva de quién? De 6-mercaptopurina. Fíjense, es este anillo, no es pentosa, muchos me dicen pentosa, es un anillo imidazólico unido al azufre a través de la base nitrogenada, ¿no? ¿Para qué se utiliza eso? Para trasplantes como inmunosupresor, trasplante de corazón, de hígado, de riñón, etc. Y la hidroxiuridina, que tiene en la posición 5 el yodo. Y este nucleósido es un antiviral que se utiliza para tratar principalmente los herpes virus simples de tipo oral o genital. Y la cardizepina, hemos visto cuando hemos hablado de transcripción,
esta molécula se une a la proteína Rho y por tanto evita que se frene ese proceso de transcripción y se utiliza como antifúngico, antiviral y antitumoral. Y la puromicina es esta, que también se usa para el tratamiento o evita la síntesis de proteínas porque inhibe a la aminoácida RNA de transferencia. Hemos mencionado estas dos en la transcripción. Y doxiuridina, lo mismo, es un nucleósido que tiene yodo y deriva del uracilo. Igual para herpes simples, genitales orales. La vidramina también se utiliza para herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus. Entonces, el ganciclovir de igual manera para el citomegalovirus, como anticancerígeno, para diferentes enfermedades que produce el citomegalovirus en diferentes tejidos, en el estómago, en la retina, en el esófago, en los pulmones, en el estómago. Entonces se utiliza como inmunodepresor, como anticancerígeno también. Panciclovir, derivado de la guanina, y se utiliza para el tratamiento de herpes, igual que la ribavirina para tratar virus, ya sea de ADN, de RNA. Dentro de ese grupo están los mixovirus, paramoxovirus, adenovirus, como ADNA, ¿no? Amantanida y amantadina para el tratamiento de influenza, para el Parkinson, y estos se están utilizando para la influenza. Oseltamivir, fíjense, son derivados, ¿no?, de pirimidinas. Zanavavir para el tratamiento de influenza. No olvidemos que hace rato ya en teoría hemos hablado que hay mutaciones y estos pueden generar. H viene de hemaglutina y N de neuramínico, es decir, estas drogas inhiben a la neuramidasa, esa proteína que rompe la unión entre la hemaglutinina y el ácido siálico, porque cómo se une este virus para ingresar a la célula es a través de su hemaglutinina al ácido siálico y de esa manera ingresa a las células. Ahorita para el COVID se está utilizando derivados de nucleótidos de adenina o de pirimidina. Por ejemplo, el remdesivir ha sido aprobado por la FDA, por tanto es una droga que ha sido aprobada en Estados Unidos y se utiliza en infusión y la dosis es 200 miligramos la primera y después 100 miligramos durante 2 a 10 días. En cambio, el Babiparavir o Avifavir es utilizada en dosis de 1.600 miligramos 2 veces al día, el primer día, y después se sigue con tratamientos de 600 miligramos, de igual manera de 2 a 14 días. No olvidemos ¿a qué enzima están inhibiendo, chicos, estas drogas? A la ARN polimerasa. En realidad están inhibiendo la transcripción y no son drogas que van a eliminar el virus prácticamente, solamente están inhibiendo ese proceso y de esa manera disminuyendo la replicación, no están eliminando completamente al virus. Y para el tratamiento del VIH, ¿qué se les da? ¿Inhibidores de qué enzima? Transcriptasa reversa. Tenemos a los dideoxisalcitabina, dideoxidecitidina, que no tiene oxígeno en el carbono 2 y en el carbono 3. Y si no hay oxígeno aquí en el azúcar, ¿qué no está permitiendo? Que exista la polimerización, la formación de enlaces fosfodiéster en la polimerización de nucleótidos. Sibobudina es el AZT, ácido timidina, derivado de la timidina. Entonces tenemos aquí el ácido
timidina. Y el tratamiento para el HIV es en realidad darle un inhibidor, una de estas drogas que inhibe a la retrotranscriptasa reversa, darle un análogo que también inhibe a esta misma enzima y también inhibidores de proteasas. Entonces es una terapia combinada la que actualmente se utiliza. Tratamiento de 3 drogas. Y ahí tengo la estructura de quién, chicos. Nucleótido. Nucleótido. Hemos agregado al nucleócido. Fosfato. Hombre fosfato. ¿Qué enlace? Fosfodiéster. En algunos casos, cuando hay mutaciones en el ADN, puede haber rompimiento de este enlace y liberación de la base nitrogenada. O cambios en la estructura de las bases. Aminaciones, metilaciones, por tanto, estamos cambiando la estructura de ese nucleótido, ¿no? Y el azúcar en el ADN, ¿cuál es? Desoxirribosa. Este no tiene el carbono 2. ¿Qué no? Y esta es la ribosa. ¿Cuántos carbonos tiene este azúcar? 5. Es una pentosa, ¿no? Por eso el nombre ADN. ¿Qué quiere decir ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Y ARNA? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Entonces el nombre viene del azúcar, ¿no? Ácido porque tienen nucleótidos y son ácidos. ¿Y por qué son ácidos? Porque tienen el grupo fosfato. Ribo, de ribosa, nucleicos, porque son estructuras, tienen las bases, estructuras cíclicas, y ese es el nombre que se les da a estos ADN y RNA. ¿Estos qué componentes tienen? Nucleótidos, ¿de qué tipo? Los ácidos nucleicos, nucleótidos, ¿de qué tipo tienen? Purínicos o pirimídicos. Los purínicos, ¿cuáles son? Adenina, guanina. ¿Y los pirimídicos? Citosina, guanina y uracilo. uracilo. En realidad los ácidos nucleicos, si vemos en muchos artículos en la literatura, vamos a ver las letras de las bases, ¿no? A de adenina, G de guanina, T de timina, C de citosina en el caso del ADN, pero no es verdad porque estamos representando solamente el nombre de las bases. En cambio, como nucleótidos tienen azúcar, tienen el grupo fosfato. Y son 4 las letras que conforman los ácidos nucleicos, ¿no? En el ADN, ¿cuáles son? ¿Tipo de nucleótidos? Adenina, timina. Guanina. Y citosina. Citosina con Guanina. y en el ARNA, en vez de timina, ¿quién está? Uracilo. ¿Pero qué tipo de nucleótidos tiene el ADN, chicos? Desoxinucleótidos. ¿Y el ARNA? Ribonucleótidos. Ribonucleótidos. Y en realidad, ¿cómo nombramos a estos? ATP, GTP, CTP, UTP. Sí, es trifosfato, los precursores, ¿no? Y en este caso, ¿qué le tengo que poner a ATP? La D minúscula, D, ATP, DCTP, DGTP, DTTP. ¿Está claro? ¿Y cuáles son los que componen el ADN estructuralmente? ¿Cuáles son? ¿Estas formas o estas formas? Las monofosfatadas. ¿Cuál? Monofosfatadas. Monofosfatos. Pero los precursores, ¿cómo son? Fosfatos. Fosfato. Moléculas altamente energéticas.
Si le pongo una D aquí, este es precursor de qué ácido nucleico. Ribonucleico, profesor. No, si le pongo una D aquí, no tiene el oxígeno. Desoxirribonucleico. Desoxidado. Desoxiadenosin trifosfato se llama. Es cierto. Y en realidad la ADN polimerasa lo que está haciendo es cortar aquí, liberar el pirofosfato y unir a este extremo del otro nucleótido, al grupo oxidrilo y formar un enlace fosfodiéster. ¿Está claro? ¿Estos qué tipo de estructuras son? Desoxi. Desoxirribonucleótidos. ¿De qué tipo? Monofosfatos. Monofosfatos. ¿Componentes de qué ácido nucleico? Del ADN. ADN. Este se va a unir con este y va a liberar agua. Este se va a unir con este y va a liberar agua. Este se va a unir con este y va a liberar agua. Entonces aquí se está uniendo adenina, citosina, guanina, timina. Es un nucleótido de cuántos nucleótidos, chicos. Si unimos cuatro, es un polímero de cuántos nucleótidos. 4. 4. Entonces está claro, se une el extremo 3' con el grupo fosfato. ¿Recuerdan las drogas anteriores? Estas no tenían el oxígeno. Entonces, si yo doy como tratamiento nucleótidos sin el grupo oxidrilo en el carbono 3, esto no va a permitir que se forme el enlace fosfodiéster si no hay oxígeno. ¿Qué está frenando? ¿El proceso de qué? De replicación, de transcripción o de traducción. De la replicación. ¿Qué propiedades tienen? ¿Son ácidas estas moléculas, los nucleótidos? Sí. Son ácidas, sí. Los nucleósidos son ácidos. No. No. No, porque no tienen el grupo fosfato. ¿Y el grupo fosfato incrementa su solubilidad en qué? En agua. Como tienen bases, ¿qué longitud de onda absorben? 260 nanómetros. Y tienen las mismas reacciones que las bases y los nucleósidos, ¿ya? Aquí, si digo citidina, ¿qué es? Nucleótido. Un nucleósido. Y si digo citidilato, Un nucleótido. y si digo citosina, Una base. si digo desoxicitidina, Nucleócido. y si digo desoxirribonucleótido, desoxicitidilato o desoxicitidin monofosfato. Nucleótido. Nucleótido. ¿Qué funciones cumplen estas moléculas en el organismo? Forma parte del ADN, ¿Forma parte de quiénes? del material genético. Material genético. ¿Qué más? Actúan como Actúan segundos como- mensajeros. ¿Cuáles son esos segundos mensajeros? MP. AMP ATP, cíclico y GMP. GMP cíclico MP cíclico. ¿Dónde viene la AMP cíclico. de la adenina. ¿La AMP cíclico de dónde viene? Adenina. Adenina. Adenina te voy a dar. Ah, Del ATP.
Eso, el ATP. ¿Y cuál era la enzima? Anilato ciclasa. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama la enzima que produce este segundo mensajero a partir del ATP? Fosforilasa. AMP. No. ¿Ya pues? ¿Cómo se llama? Adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa, porque está ciclizando esa estructura. ¿Y quién transforma el GTP en GMP cíclico? La guanilato ciclasa. Guanilato ciclasa. Guanilato. ¿Qué segundo mensajero activa esa enzima? Vasodilatadores, ese segundo mensajero. ¿De quién estoy hablando? Que viene de la arginina. ¿Quién es? Óxido nítrico. Óxido nítrico activa la guanilato ciclasa. Esta activa a la proteína G, quinasa G, PKG. Y este va a ir a fosforilar. ¿Qué tipo de proteínas, chicos? Aplazado. Las que secuestran calcio. Y si bajan los niveles de calcio, ¿qué estoy haciendo? Inhibiendo la contracción. Abren canales de calcio para que entre calcio al retículo sarcoplásmico. Sí. ¿En qué más intervienen estos nucleótidos? Componentes de las coenzimas. Precursores o componentes. ¿Cuáles son esas coenzimas? NAD, FAT. NADFAT. ¿Qué tipo de nucleótido es este? Nucleótido. NAD. Adenina. Adenina difosfato. ¿Qué tipo de nucleótido? ¿Mono, di o tri? Dinucleótido. D. De adenina, ¿no? ¿Y este? También di. ¿Cuál es D? También D. Decimos flavin, adenin, dinucleótido. ¿Y este? Mononucleótido. Mononucleótido. Nicotinamina, adenin, dinucleótido. Otra vez dinucleótido de adenina. La coenzima A, ¿qué tipo de dinucleótido tenía? Coenzima A. ¿Recuerdan o no? No. De adenina, por eso es coenzima A. ¿Qué otra función cumplen? Reguladores alostéricos. Reguladores alostéricos. A ver, ejemplos. El ATP, hoy día avanzado, he hablado de esto. El ATP, ¿qué hace en la vía glucolítica? Ya pues, chicos, ¿se quieren quedar hasta las 8 de la noche? ATP, ¿qué hace con la vía glucolítica? ¿Activa o inhibe? La inhibe. ¿A qué enzima inhibe? ¿Cuál de las tres enzimas reguladoras es inhibida por el ATP alostéricamente? La fosfofructosinasa. ¿Y el AMP activa o inhibe esa enzima? Activa. ¿No? Activa. Activa. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo AMP? Que me he gastado mi ATP, porque este al desfosforilar se produce ADP y se sigue fosforilando AMP. Y si esto incrementa,
Le está diciendo a mi organismo, no hay energía, ¿qué tengo que degradar? La glucosa, ¿qué vía tengo que activar? Glucólisis. Glucólisis. En el ciclo de Krebs, ¿el ATP activa o inhibe? Inhibe, creo. Inhibe. El ADP, Activa. 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 ¿cuáles son esas moléculas? La moneda energética en el organismo. ATP. El ATP. El ATP. Moléculas de alta energía. Ejemplos. Fosfocreatina. Fosfocreatina. Ya. Tiene fosfato, ¿qué más? Pero a mí, ¿qué me importa la fosfocreatina si estoy hablando de nucleótidos? La GTP. TP igual, doctor. GTP, ¿qué más? AUTP. UTP, ¿qué más? CTT, ATP, CTP, GTP, UTP, y me falta TTP, timina, ¿no ven? De timina. Y también el UDP se une a la galactosa, se une a la glucosa, al citidindifosfato. ¿Y qué tipo de moléculas son? Altamente energéticas. Componentes de algunas enzimas. UDP, componente de qué enzima que conjuga la bilirrubina. ¿De quién estoy hablando? Glucuroniltransferasa. El S-adenosilmetionina en realidad es la adenosina que se está uniendo a la metionina para transportar grupos metilo, ¿no ve? Entonces, en el metabolismo de la metionina hemos visto que se forma esta biomolécula. Ya hemos dicho efectores alostéricos. En el metabolismo del glucógeno, ¿qué se producía? Peclos. En el metabolismo de la galactosa. ADP. Esto interviene en el metabolismo de la síntesis de leche. Sí. Sí. UDP glucurónido en metabolismo de ¿qué? De los ácidos urónicos. Citidindifosfoacilglicerol en el metabolismo de ¿qué? Síntesis de ¿qué estoy hablando? De Fosfolípidos. Y también puede actuar como molécula de señalización el ADP. ¿En qué proceso? Agregación plaquetaria. Plaquetaria. Hay una droga que se utiliza como anticoagulante, como la aspirina. ¿Cómo se llama? Clopidogrel. Está inhibiendo, porque ¿cómo actúa este ADP? Uniéndose a sus receptores. La unión de ADP a sus receptores está desencadenando la agregación plaquetaria. Y si no quiero que exista coagulación, ¿qué le voy a dar? Clopidogrel. ¿Quiénes eran los que se predisponían a eso, chicos? ¿Qué tipo de pacientes? A tener problemas cardiovasculares, aterosclerosis, problemas de coagulación sanguínea. Obesos. Pacientes obesos. Obesos, diabéticos. Sí, también. También. Pacientes con COVID. Sí. También. También. Porque en estos había mayor estrés oxidativo y mayor daño endotelial y sangrados, ¿no es cierto? Y síndrome tromboembolítico. ¿Dónde nosotros, al consumir alimentos, estamos consumiendo nucleoproteínas? ¿En qué parte de esas células que consumimos en los alimentos, chicos? Ya pues. ¿En qué parte de las lechugas, las espinacas están las nucleoproteínas?
Hola, En el núcleo. en el núcleo, ¿no? ¿De qué cosas comemos cada día? Carne. 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 Carne, papa. Todos estos alimentos tienen ácidos nucleicos unidas a qué proteínas, chicos, en el núcleo. A las histonas. Histonas. A las histonas. Entonces, van a degradar las proteínas, esas histonas, ¿qué tipo de enzimas pancreáticas? Proteolítica. Catalíticas. ¿Cuáles son esas? Tripsina, quimotripsina. Esas son las formas activas y las inactivas, ¿cuáles serán? Tripsinógeno, quimotripsinógeno. Proelastasa, procarboxipeptidasas, proaminopeptidasas, ¿no? Y bueno, lo que aquí nos importa son los ácidos nucleicos. ¿Qué enzimas degradan a los ácidos nucleicos en el intestino? Las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas. Ya. Ribonucleasas, ¿a qué material genético están destruyendo? ARN. ¿Y qué enlaces rompen? ¿Qué enlaces rompen? Fosfodiéster, doctora. Fosfodiéster. Y si es así, esos polímeros, ¿en qué están transformando igual que a las proteínas esas enzimas? Nucleótidos. Nucleócidos. Nucleótidos, mononucleótidos. Y después unas nucleotidasas y fosfatasas que están haciendo, retirando en los nucleótidos, ¿qué cosa? El grupo fosfato. Grupo fosfato. ¿Y en qué están transformando? En nucleócidos. ¿Y las nucleosidasas en qué van a transformar eso? Envases purínicos. Envases purínicas. Y pirimídicas, ¿qué más? Pirimídicas. ¿Más qué? El azúcar. Más el azúcar. Se catabolizan casi completamente por las bacterias, pero si yo consumo harta carne, las purinas se van a absorber, sin embargo, estas no van a ir a utilizar para sintetizar nucleótidos, sino van a ser eliminadas y eso genera la producción ¿de qué? Ácido úrico. En el caso de las purinas, ¿ya? Vamos a ir a ver entonces cómo nosotros, por tanto, no obtenemos las purinas, ni pirimidinas, ni los nucleótidos de la dieta. ¿De dónde vienen? Diario. De la biosíntesis. ¿De dónde? De la biosíntesis. Hay dos tipos de biosíntesis. ¿Cuáles son? Las de novo y las de... De nuevo y las de De nuevo y las de Y es de recuperación. nuevo, ¿cuáles son los precursores? Los Aminoácidos. ¿Cuáles? Glicina. ¿Qué más? Glutamina, aspartato. ¿Qué gas aquí se usa como precursor? Dióxido de carbono. Carbono. ¿Y el tetrahidrofolato en qué forma? Un formilo. Formilo. Y metilo también. Y algo falta. ¿Quién va a ser el que aporte, pues, la ribosa 5-fosfato? ¿Ah? La ribosa activada, ¿cómo se llama? PRPP. Todo eso está yendo a producir nucleótidos de adenina y de guanina, porque estoy hablando de purinas, ¿está claro? Nucleótidos de purinas. ¿Y la vía de recuperación cuál es? ¿Ah?
a que las bases purínicas se unan al PRPP y vuelvan a formar nucleótidos. ¿Está bien? ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de purinas? En la mitocondria. ¿Dónde? ¿Dónde dijiste? Citosol. ¿Del citosol? ¿Y en qué tejido y en qué tejidos? En el cerebro. Hígado. En el cerebro, los neutrófilos. En los glóbulos blancos, ¿no? Y ahí está. El carbono 6, ¿quién aporta? El dióxido de Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Nitrógeno 1, ¿quién aporta? Aspartato. Aspartato. Carbono 2, ¿quién aporta? El N10 folmitetrahidrofolato. El nitrógeno 3, el nitrógeno 9, ¿quién aporta? La amida de la glutamina. Y el carbono 4, 5 y nitrógeno 7. La glicina. El carbono 8. La N5N10 meteniltetrahidrofolato. Metil tetrahidrofolato, nomás no nos complicaremos. Y ojo, si esta base se une la ribosa a través de un enlace glucosídico, ¿qué está formando? Nucleócido. Si se une la ribosa fosfato, 5-fosfato, ¿qué está produciendo? Nucleótidos. ¿Cómo se llama? Inosin monofosfato. Y este va a ser precursor de AMP, GMP. Y después, si esto se fosforila, ¿en qué se transforma? ADP, y si se sigue fosforilando ADP en ATP, y GMP en GDP, y ¿está claro? Vamos a explicar entonces en qué consiste eso. ¿De dónde viene la ribosa 5-fosfato como precursor de estas biomoléculas, chicos? ¿De qué vía? Las pentasas. La primera enzimita que regula esto es la PRPP sintasa. La ribosa 5-fosfato fosforibosil o sintasa, ¿no? Sintetasa. ¿Qué está utilizando? ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP? 2. ¿Qué produce? Fíjense que está agregando aquí en la posición 1. Fósforo. 2 pirofosfatos. 2 fosfatos. Este es el pirofosfato. Entonces, ¿cómo se nombra esta molécula? 5-fosforibosil, porque está la ribosa, y 1-pirofosfato es PRPP. La fosforibosil, pirofosfato. Luego hay aminación. ¿Quién está dando el grupo amino y está hidratando esta molécula? La glutamina, y fíjense, se libera el grupo pirofosfato y en su lugar el grupo amino, y la enzima es glutamina fosforibosilamido transferasa. Después estamos aquí. No vamos a describir a detalle. Luego, estas dos enzimas sí son importantes porque son las que regulan, ¿ya? Luego, ¿qué está entrando? Hemos dicho glutamina. Luego, ¿qué entra? Glicina. ¿Qué está dando? El nitrógeno 7, el carbono 6, el carbono 4, magnesio, otra vez ATP, produce glicinamida. Luego, una formil transferasa. ¿Qué está haciendo? Transfiriendo el grupo formilo, dando en este caso este carbono 8. Luego, nuevamente aminación entre la glutamina, ATP, magnesio. Eso ha generado este nitrógeno. Luego, ATP, magnesio, hay deshidrogenación, se cierra la estructura cíclica, entra el dióxido de carbono, entra el aspartato, entra el formil tetrahidrofolato, sale agua y al final, ¿qué he formado? Inosin monofosfato. Entonces,
vía donde hay un gasto enorme de energía. Y este IMP entra aspartato, entra GTP, la enzima es adenilsuccinato sintasa que produce adenilsuccinato y luego esa por una liasa, adenilsuccinato liasa que está liberando fumarato y que está produciendo AMP. Y si vamos por aquí, una deshidrogenasa, deshidratación entra NAT, sale NADH, que está produciendo santilato y esta por aminación y ATP, GMP. Entonces, en conclusión, lo único que tenemos que saber, porque todo esto no va a entrar en el examen, el IMP está produciendo AMP y GMP. ¿Qué hemos sintetizado a partir de esos aminoácidos más PRPP, chicos? ¿Ah? ¿Qué hemos sintetizado? IMP. AMP, GMP y ¿qué más? IMP. IMP. ¿Son nucleótidos de qué? De purinas. Decía, ¿no? La primera y la segunda enzima regulan la PRPP sintasa, la PRPP guanido sintasa y quienes inhiben sus productos, AMP, GMP, ADP, GDP. Ahí está. La amido fosforibosil transferasa y la PRPP sintasa. Y aquí, ¿quién inhibe esta enzima? El AMP, su producto, y ¿quién está inhibiendo aquí? El GMP, su producto. Entonces, ¿qué tipo de regulación está habiendo? Por retroalimentación negativa, ¿no? El mismo producto inhibe esto e inhibe esto. Y cuando digo vías de recuperación, ¿qué está pasando, chicos? El AMP cuando se degrada, ¿en qué se transforma? Adenosina. Adenosina en adenina. Pero se va a recuperar esto en un 90% por la fosforibosil, adenina fosforibosil transferasa. ¿Y qué va a hacer esta? Va a unir el PRPP y va a producir AMP. Une aquí en PRPP a la adenina. El AMP, por una desaminasa, puede transformarse en IMP. IMP, por desfosforilación por una nucleotidasa en inosina, o adenosina en inosina por la ADA. Cuando digo ADA es adenosin desaminasa. ¿Y qué está yendo a producir inosina por desribosilación? Hiposantina. Y esta se recupera por esta enzima hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa. ¿Qué está haciendo esta enzima? Transfiriendo PRPP a hiposantina o a guanina y generando ¿qué cosa? IMP y GMP. Hay una enfermedad, la enfermedad de Lesch-Nyhan. ¿Deficiencia de cuál de estas enzimas es? La hipoxantin glutamil fosforibosil transferasa. Hipoxantina fosforibosil transferasa. Y hay otra patología que se produce inmunodeficiencia combinada como en el SIDA, en ese paciente. ¿Deficiencia de cuál? ¿De esta o esta? De la ADA, creo. Adenosina desaminasa. ¿Ya? ¿Cuántas moléculas de ATP ha consumido la biosíntesis de novo? En las purinas, 7. En cambio, en la vía de recuperación, la última que hemos explicado, ¿cuántos ATP se consumen? 2, nada más. ¿Cuánto por ciento de las purinas son recuperadas y cuánto por ciento son recicladas? ¿Y cuánto son recicladas? ¿Cuánto? 10%. 10%. Bueno, hemos producido hasta ahorita GMP. El GMP puede fosforilarse. ¿Y qué molécula está fosforilando ahí, chicos?
el ATP, ¿qué enzima es? Una sinasa, guanosin monofosfatosinasa. ¿Y en qué está transformando esta molécula? En GDP. Y GDP por ATP por la nucleótido difosfatosinasa, ¿en qué está transformando? GTP. GTP. AMP por fosforilación por una AMP sinasa, ¿en qué transforma? ADP. ATP. ¿Y el ADP dónde se transforma en ATP? ¿Ah? Mitocondria. En la cadena fosforilada. ¿Por qué proceso? Fosforilación oxi. Aquí vamos a poner ADP en desoxiadenosin difosfato. ¿Qué está pasando? Está liberando una molécula de agua y que es en realidad oxidrilo más hidrógeno. Y fíjense en qué se transforma en un desoxiadenosin difosfato. Si aquí estuviera la adenina. ¿Quién hace esa enzima? Está deshidratando esta ribonucleótido reductasa. ¿Quién activa esta enzima? Estos dos productos, la tiorreducina y el glutatión. ¿En qué forma? Reducidos. Van a ir a reducir esta enzima para que esté en estado reducido y pueda actuar reduciendo a esta molécula. Pero ojo, ¿quién reduce a la glutarreducina? El glutatión reducido. ¿Y qué enzima es la que hace ese proceso de reducción de glutarreducin oxidado a glutarreducin reducido? La glutarreducin reductasa. ¿Y quién transforma el glutatión oxidado en glutatión reducido? La glutatión reductasa. ¿Y quién reduce a la glutatión reductasa? Es NADPH. Entonces, fíjense, la vía de las pentosas es importante para generar el proceso reductivo. Igual puede haber otra vía, NADPH reduce a FAT, FAT reduce a la glutarreducina reductasa, esta tiorreducina reductasa reducida va a ir a reducir a esta ribonucleótido reductasa. ¿Y qué está haciendo esta enzima? Reduciendo el dinucleótido difosfato en desoxinucleótido difosfato. ¿Está claro? Pregunto si aquí estaría timina. ¿Cuál sería este nucleótido? ¿Cómo se llamaría? Ya pues, si está timina en este lugar, ¿cómo se llama este nucleótido? Timidin difosfato. Y por esta ribonucleótido reductasa, ¿en qué se transforma? Desoxitimidin difosfato. Cuando las bases púricas se degradan, ¿de quién se estoy hablando? AMP, IMP, GMP. Ya hemos explicado, por una fosfatasa AMP, ¿en qué se transforma? Adenosina. La adenosina por la ADA, ¿en qué se transforma? En inosina. El IMP por una nucleotidasa, ¿qué está liberando el grupo fosfato? ¿En qué se está transformando? En inosina. Inosina libera la ribosa, ¿en qué se transforma? Hiposantina. Y después, ¿por qué enzimita en santina? Santina oxidasa. MP de igual manera en guanosina, guanosina en guanina, guanina en santina. ¿Y por qué enzima en ácido úrico? Santina oxidasa. ¿Por dónde se excreta este ácido úrico? Orina. La orina. Si tengo insuficiencia renal, ¿qué va a pasar con el ácido úrico? ¿Se elimina? No. No. ¿Y eso qué patología va a producir? Gota. Si tengo cáncer, si soy obesa, si soy diabética, ¿puedo ir a aumentar esto? Sí. Sí. Vamos a hablar luego. ¿Y qué droga inhibía esta enzima? Tratamiento para la gota. ¿Qué es una base? Alopurinol. Vamos a ir ahora a hablar de la vía de biosíntesis de pirimidinas
del catabolismo y de la vía de rescate de estas biomoléculas, ¿ya? Lo mismo, más facilito va a ser ahora. ¿De quiénes estoy hablando cuando digo pirimidinas? Citocinas. Citosina, timina y uracilo. Entonces vamos a ir a sintetizar nucleótidos de citosina, de timina y de uracilo. Dos vías ya saben. ¿Cuál es la que tiene un mayor costo energético? La de Novo. La de Novo. De nuevo. ¿Cuántos ATP se gastaba en las purinas? 7 7. ATP. ¿Y en la vía de recuperación? 2 2 ATPs. ATPs. ¿Cuáles son los precursores de este anillo pirimídico? ¿Qué aminoácidos? Glutamina. La glutamina. Cuartato. El ácido aspartico necesitamos además ¿qué? Dióxido Dióxido. de... Dióxido de De carbono. carbono. Entonces, ¿qué está dando la glutamina? Nitrógeno 3. Nitrógeno. Carbono 3. El carbono 2, ¿quién está aportando? El dióxido de Dióxido de carbono. 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 ¿Y quién aporta el carbono 4, 5 y 6? El ácido Ácido aspartico. aspartico. Ácido aspartico. Entonces, ¿recuerdan? Cuando hablamos en ciclo de Krebs, dijimos el glutamato es precursor de purinas pirimidinas, el aspartato es precursor de purinas pirimidinas y aquí está la respuesta, ¿no es cierto? No les voy a complicar más que esta primera parte porque esta es la que regula. Dióxido de carbono, glutamina más ATP, ¿qué están produciendo? Carbamoil fosfato, igual que ¿en qué ciclo, chicos? De la urea. ¿Pero qué tipo de carbamoil fosfato sintetasa es esta enzima? 2. ¿Dónde se lleva a cabo esta reacción? ¿En el citosol o en la mitocondria? Citosol. ¿Y en el ciclo de la urea dónde se llevaba a cabo? Mitocondria. Entonces, la carbamoil fosfato sintetasa 1 es mitocondrial y la carbamoil fosfato sintetasa 2 es citosólica. Y esta es la que regula la síntesis de pirimidinas. ¿Qué está entrando? El aspartato, luego sale una molécula de agua y esta reacción luego hay un proceso oxidativo que produce el ácido urótico. Entonces, esta es la estructura del ácido urótico, fíjense. Es igual al uracilo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Con la diferencia que Sí. tiene para que sea ácido, ¿qué grupo? Carboxilo. Oxilo. Carboxilo. Y aquí une PRPP, fosforibosil pirofosfato. Sale 2 pirofosfatos. ¿Y qué está formando esta reacción? El orotidín monofosfato. Es decir, este ácido ha incorporado que la ribosa 5-fosfato y esta molécula después se descarboxila, pierde este grupo carboxilo. ¿Y en qué se transforma? ¿En qué nucleótido, chicos? ¿De qué? ¿De qué base? ¿Cuál es este? Uracilo. Entonces, ¿cómo se va a llamar? El solo fosfato, este nucleótido. Uridín mono. Fosfato. Luego se fosforila aquí, ¿qué va a producir? UDP. UDP. Ahora este se va a reducir por una ribonucleótido reductasa. ¿Y en qué se está transformando? En Sí, UDP. dexoxiuridindifosfato. Para eso que necesitamos ya hemos explicado. NADPH. NADPH. Ahora esta biomolécula se hidrata y desfosforila por una fosfatasa. ¿En qué se está transformando? Desoxiuridin monofosfato. Ahora aquí actúa la diptimidilato sintasa. ¿En qué transforma esta biomolécula? Timidin monofosfato. Mentira. Falso. No es timidin monofosfato.
¿Qué sería? Si han aprendido y comprendido, me dan la respuesta. Y si no, todos aplazados. Y en serio estoy hablando. Uridín monofosfato. No, es timidín, pero no es timidín monofosfato, es de timina. Timidina, monofosfato, doctora. No es timidina monofosfato, ya dije. Eso. Es desoxi, ¿no? ¿Sí o no? Sí, cierto. Entonces, en esta partecita, ¿qué le tengo que agregar? Una D. Ay, caramba, che. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Una macana es mi PowerPoint, no sé, me da rabia. Hay una D hay que agregar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí. Porque es desoxiuridín monofosfato. ¿Qué va a producir? Desoxitimidín monofosfato. ¿Y cuál es la enzimita? Timidilato. Timidilato sintasa. Veo la estructura del uracilo. En la ribosa no tiene el oxígeno este. ¿No ves? Este mismo con ribosa, pero sin oxígeno en el carbono 2. Y acá en el carbono 5 se está metilando. ¿Y quién le da ese grupo metilo? Tetrahidro. Hola. Hola. Entonces, ¿qué no estoy sintetizando? Desoxitimidín monofosfato. Pregunto, ¿el metotrexato inhibe esta enzima? ¿Sí o no? Porque si no hay metilén tetrahidrofolato no se activa esta enzima. ¿Y quién transformaba en tetrahidrofolato? El dihidrofolato reductasa, ¿no? El dihidrofolato. ¿Y el metotrexato inhibe esa enzima, sí o no? Sí. Entonces no hay síntesis de este nucleótido. Y si no se sintetiza este nucleótido, ¿hay síntesis de ácidos nucleicos? No. Y si voy más allá, también estaría interviniendo en inhibir esta reacción, porque no hay metiltetrahidrofolato y no hay formiltetrahidrofolato. Y el metotrexate también está inhibiendo la síntesis de purinas. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Lo importante que ustedes comprendan por qué inhibe metotrexato, por qué está inhibiendo la síntesis de purinas, pirimidinas, porque para eso estamos comprendiendo cuál es el metabolismo de la biosíntesis o el proceso de degradación en el caso de producción de patologías cuando hay fallas en ese metabolismo o en la eliminación de estos productos. ¿Quién regula, dije, la primera enzima, cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la primera enzima? Carbamoil fosfato sintasa 2. Entonces, ¿esa por qué no es inhibida? Por el UMP y el UTP, los productos. Y la otra que también se regula es la timidilato sintasa. ¿Y quién inhibe el GTP y quién activa el CTP? Al contrario, ¿quién activa es el GTP y quién inhibe es el CTP, su producto? Y otra que está ligada a ese proceso de regulación es la PRPP sintasa, ¿no? Porque no olviden, esta necesitamos para que podamos generar pirimidinas.
¿Y quién inhibe a esa enzima? Es su producto. ¿Quién es su producto? ADP, GDP. Estoy hablando de AMP también, ¿no? Y ahí está el proceso de regulación. La primera, ¿cómo se llama? Carboxil fosfato sintetasa 2. Y esta es la que está regulada, inhibida por su producto, CTP, activada por el ATP. Y cuando digo vías de recuperación, las pirimidinas, el orotato, el uracilo, la timina, la citosina, aquí le falta la citosina. ¿Quién se van a unir, chicos? A PRPP. ¿Y en qué se transforma si es la timina que se une a PRPP? Timidin monofosfato. Si es uracilo que se une a PRPP, ¿en qué se transforma? Uridin Fosfato. ¿Y si es el orotato en qué se transforma? Orotato. Fosfato. ¿Y si es la citosina? Ah, no. Si es la citosina. Citidin monofosfato. Pero la citosina, y aquí nos hemos olvidado, se sintetiza a través de esta enzima, ¿no? Citidin trifosfato sintasa. ¿En qué transforma? Porque si UDP se fosforila, se transforma en UTP. Y si UTP se amina, y además con nuevamente gasto de ATP, ¿en qué se está transformando? Citidin trifosfato. ¿Y quién inhibe a la citidin trifosfato, chicos? Perdón, citidin trifosfato sintasa. ¿Su producto quién es? CTP. CTP. Ya sabemos, vía de recuperación, ¿cuánto de ATP utiliza? 2, porque al transformar ribosa 5-fosfato en PRPP, ¿cuántos ATPs estamos utilizando? 2 ATPs. ¿Y cómo se transforman? Lamentablemente aquí están las pirimidinas en desoxi. ¿Por qué enzimita hemos dicho? Ribonucleótido, reductasa, y esto ya conocen, no voy a explicar más, ¿ya? Y ya sabemos, desoxiuridin monofosfato, ¿en qué se transforma? Sí. Desoxitimidin monofosfato. ¿Y cuál es la enzima? Midilato sintasa. ¿Quién es el que está donando los grupos metilo? El tetrahidrofolato. Metilen tetrahidrofolato. ¿Qué enzima es la que transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato? Dihidrofolato reductasa. Hidrofolato reductasa. Y cuando se degrada citosina, se desamina, y por oxidación, ¿en qué se transforma? Uracilo. Uracilo. Hay procesos oxidativos en dihidrouracilo, hidratación, hay descarboxilación, desaminación. ¿Y en qué se han transformado los uracilos y la citosina? En beta-alanina. Y cuando la tiamina se oxida, se hidrata, se desamina, descarboxila, ¿en qué se transforma? Betamino-butirato. Esto se elimina por la orina y esto entra al metabolismo del ciclo de Krebs. Ojo, entonces, ¿cómo voy a inhibir la síntesis de purinas? Inhibiendo aquí encima, chicos. PRPP. No olviden, ¿quién está activando esta enzima? Es esta, este sustrato. ¿De quién estoy hablando? Ribosa 5-fosfato. ¿Quién inhibe a la dihidrofolato reductasa? Hemos dicho hace rato como anticancerígeno, antineoplásico, chicos. Metotrexato. Metotrexato.
Y en bacterias, nosotros utilizamos para el tratamiento de diarreas bacterianas el Bactrim. Y el Bactrim tiene dos componentes, sulfametoxazol y trimetoprim. Y sulfa, ¿de dónde viene el hidrofolato en bacterias, chicos? ¿De quién? Del paramino benzoico y la pteridina, por la pteridina sintasa que produce ácido dihidroxteroico y por la dihidrofolato sintasa de hidrofolato. ¿Y qué droga inhibe a ese nivel? Son las sulfonamidas. ¿Y quién está inhibiendo a la hidrofolato reductasa? Es el trimetoprim. Y el Bactrim es composición de ambas drogas, ¿ya? No sé por qué se bloquea mi mouse. No debería pasar eso, ¿no? Entonces, ¿quién inhibe el trimetoprim? Esa enzima, ¿quién inhibe el metotrexato? Entonces, ¿el Bactrim qué propiedades tendría, chicos? ¿Aló? ¿Qué propiedades tiene el Bactrim? Inhibir la proliferación de bacterias. Es bactericida. Porque ¿qué estamos inhibiendo? ¿La síntesis de qué? Hidrofolato. Tetrahidrofolato. Eso, de nucleótidos de purina, sí, pirimidina de timina, ¿no? Y si no tengo estos nucleótidos, ¿va a haber replicación bacteriana? No. No. Lo bueno que el trimetoprim inhibe esa enzima que está implicada en el metabolismo del PABA en bacterias. En cambio, el metotrexate va a inhibir tanto en humanos como en bacterias, como en hongos, y puede ser utilizado para el tratamiento de bacterias, para problemas de artritis autoinmune, para cánceres, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿De quién estoy hablando cuando digo inhibidor de la hidrofolato reductasa en humanos? Metotrexato. Para la terapia, ¿cómo qué droga se utiliza? ¿Ah? Cancerígeno. ¿O antineo? Neoplásico. ¿Y qué tratamiento vamos a usar para la gota, para evitar la formación del ácido úrico? Alopurinol. ¿A qué enzima inhibía? La xantinoxidasa. Vamos a ver qué alteraciones se generan por el metabolismo. Hay varios trastornos y son de origen genético. Por ejemplo, el síndrome de Liège-Nihan, que les decía, es deficiencia o mutación en qué enzima, esa recuperación, ¿cómo se llama? Hipoxantina, guanina, fosforibosil, transferasa, HPRT. O activación de esta enzima, ¿cómo se llama? PRPP sintasa. ¿Qué no va a haber en este caso si no hay síntesis de recuperación de qué cosa? Estoy hablando de purinas o pirimidinas, chicos. Purinas. Y si le doy ese tratamiento al paciente, ¿qué tipo de tratamiento le tengo que dar a ese paciente que tiene síndrome de Liège-Nihan? ¿Ah? ¿Qué tratamiento le voy a dar al paciente que tiene síndrome de Liège-Nihan, chicos? Alopurinol. Alopurinol. Y otras cosas más. Inmunodeficiencia mixta, deficiencia de qué enzima dijimos? Helada. ¿Qué no produce? Si hay inmunodeficiencia, ¿qué no estoy produciendo? ¿Qué tipo de células? Linfocitos. Linfocitos T y B. ¿Y quién produce miopatía, deficiencia de qué enzima?
Ada también. Adenilato desaminasa, ¿no? Lo mismo. Más bien que son autosómicos recesivos, eso es lo bueno. Y la gota, ¿por qué se caracteriza, chicos? ¿Qué tiene ese paciente gotoso? No. Priorizan. Ya, su ácido úrico más mayor a ¿cuánto? 7 miligramos. ¿Estos cristales dónde se depositan, chicos? ¿En qué articulaciones? La carpo facial. Ya. Y si se depositan cristales, ¿qué produce? Dolor, rubor, ardor, calor. ¿Qué está produciendo? Inflamación. Inflamación. ¿Afecta más a los hombres o a las mujeres? A los hombres. Hombres. Y principalmente a las mujeres después de la menopausia, cuando casi están llegando a los 60 años. En cambio, los varones ya tienen crisis más jóvenes a veces. Y cuando se forman cristales, es decir, de uratos amorfos, se depositan ahí en las articulaciones, ¿qué se produce, chicos? Tofos. Artritis gotosa. Y esto se acumula y queda ahí de por vida. ¿Qué se conoce? ¿Con qué nombre se conoce ese acúmulo? Tofos, sales de uratos monosódicos depositados, ¿ya? Y puede haber en columna, en rodillas, en el tobillo, en los dedos. Y va a producir dolor principalmente por ese proceso inflamatorio, es decir, tipo artritis, ¿no? Por eso se llama artritis gotosa. Y si nosotros hacemos una resonancia y biopsia de esos acúmulos en esas articulaciones al microscopio, ¿qué se va a ver? Esos cristales de ácido úrico. ¿Y de dónde viene, dijimos, el ácido úrico? De purinas. La degradación de las purinas. Casi de lo que se forma, más o menos 500 miligramos al día, se excreta por la orina, es decir, el 80%. De una parte puede ir ese nitrógeno, ¿entrar a qué ciclo, chicos? De la urea, ¿no? Esos acúmulos de uratos monosódicos en las articulaciones, ¿qué va a producir, chicos? Inflamación. ¿Y cuáles son esas dietas ricas en purinas? ¿Qué tipo de alimentos? Carnes. ¿No comes carne? Rojas, las vísceras, el hígado, las tripitas, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de legumbres tienen elevada concentración de ácido úrico? Espinacas. ¿Qué tipo de xantinas tienen ácido úrico vegetales? O purinas, perdón. Cacao. El cacao, el café, el té, el café, El té. la hierba mate, tiene mateína. ¿Y qué necesitábamos para que introduzcamos el carbono 2 en esas biomoléculas? Dióxido de carbono. Y este estimula la formación de ¿qué? De ácido úrico. Por eso, prohibido Coca-Cola, ¿no? Por dos motivos. ¿Por qué no Coca-Cola? Porque me está dando cafeína, xantinas, mayor producción de ácido úrico. Me tiene dióxido de carbono y eso está estimulando la producción de ácido úrico. Si precipita en los riñones, en los uréteres, ¿qué produce el ácido úrico, chicos? Cálculos renales, obstrucciones, ¿no? Y si se obstruye insuficiencia, ¿de qué tipo?
Renal. Renal. Fíjense, Renal. es lo más grande, ¿no? Si nosotros observamos, 3 de cada 1000 presentan hombres, pero no, hiperuricemias. Alto, ¿no? Los factores ya hemos dicho, obesidad, dislipidemias, ingesta de alcohol. ¿Por qué el alcohol, chicos? ¿Por qué incrementará el ácido úrico el alcohol? ¿Ah? ¿Quieren aplazarse todos? Como con tirabuzón les tengo que sacar. Doctora, porque el alcohol incrementa las cantidades de ácido úrico. ¿Por Perdón, qué? ácido. Que está bien, aumenta, evita, retiene. ¿Por qué retiene el alcohol, el ácido úrico? Quizás porque a nivel renal se prefiere o se excreta con exceso el alcohol y se disminuye la excreción de ácido úrico. ¿Se excreta qué cosa? Cuando bebes alcohol, ¿qué produces en su metabolismo? Se incrementa el ácido láctico también. ¿Qué producimos? ¿Has dicho? ¿Perdón? Doctora, al aumentar el ácido láctico en el consumo de alcohol, está acidificando la sangre, entonces el ácido úrico se retiene por Pero no es solo el eso. ácido láctico, aumenta el ácido pirúvico, los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos. ¿Y qué tipo de problema producía el alcohol? ¿Qué acidosis? Cetónica. Metabólica. Metabólica. Entonces, el organismo, ¿qué va a eliminar? Primero, los otros ácidos, ¿no? El ácido láctico, que es más ácido. ¿Y qué va a retener? Ácido úrico. El ácido úrico. Ácido úrico. Por eso se da INES en el tratamiento y es bueno que le dé aspirina al paciente gotoso. Ácido No, acético. No. No, No por eso mismo, porque está evitando la eliminación de el ácido úrico, la aspirina. ¿Qué tipos de gota hay? primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. ¿Cuál es más frecuente, primaria o secundaria? La Primaria. Ya. No sé, pero yo tengo dudas porque en Cochabamba parece que es la secundaria, chicos. Porque no hay tanto con esas características, sino por la alimentación, ¿no? Principalmente. El alcoholismo y todo eso. Bueno, ¿cuáles son las causas de gota primaria? Son genéticas, deficiencias enzimáticas, mutaciones. La que recupera las purinas, ¿cuál es? ¿Qué enzima? la hipoxantín, guanidil, ahí falta una P, creo, doctor. Hipoxantina, guanina, fosfosil, trans. Gracias. Sí, le falta una P, doctora. Hipoxantina, guanina, fosfosil, transferasa. Tiene las dos nomenclaturas. ¿Dónde le falta P? Entonces no. Sorry. Hay dos maneras. ¿Y por qué el aumento de PRPP sintasa va a producir hiperuricemia? ¿Ah? Chicos. Ya pues. Porque se favorece la síntesis de las purinas. Se decía que la ribosa 5-fosfato estimulaba la actividad de esta enzima. Y la ribosa 5-fosfato se incrementa cuando incrementa los niveles de piruvato.
y el piruvato se va a incrementar por la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. Así. No, la PRPP sintasa, nada que ver con el piruvato. Sino la PRPP sintasa que está yendo, como tú has dicho, es a producir síntesis de purinas, ya hemos explicado, ¿no? Por ahí empieza, ¿no? Y en el caso de la enfermedad de von Jerk, ¿por qué la mutación en la glucosa 6-fosfatasa produce gota? Esto ya hemos explicado. A ver. La glucosa 6-fosfatasa, ¿qué hace esa enzima? ¿Actúa sobre qué sustrato? Sobre la glucosa 6-fosfato. Y si incrementa en sus concentraciones esto, porque no hay esa enzima que la desfosforilé, ¿a qué vía va a entrar? La vía de las pentosas. Vía de las pentosas. Y también entra a hacer mi metabolismo del glucógeno, todo eso, ¿no ve? Por eso hay acúmulo de glucógeno en el hígado, todo ello. Y está evitando que se degrade y quede acumulado. Y en este caso, esa vía de las pentosas, ¿qué produce? ¿Qué sustrata? Ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato. ¿Eso a qué enzima está yendo a activar? La PRPP sintasa. ¿Y qué estamos activando? ¿La producción de qué? De purinas. De purinas. Y todas esas son las causas, y hay más de gota secundaria. ¿Por qué la leucemia? Por la no acelerada. Porque ¿Qué aumenta aquí? el leucocito. Perdón. El número de leucocitos, 40.000, 50.000, 60.000, hay harto. En la policitemia vera, ¿qué está aumentando? Los glóbulos. Glóbulos Eritrocitos. rojos. Aunque los glóbulos rojos no tienen, ¿no? Núcleo, ¿no? Neoplasias, si digo neoplasias. ¿De qué estoy hablando? Que hay multiplicación de células, ¿no? Lo mismo. Al eliminarse las células en la apoptosis, ¿qué están liberando? Ácidos nucleicos. Degradación de ácidos nucleicos, ¿qué está generando? Purinas, ¿no? Y pirimidinas también. Si hacemos tratamiento con antineoplásicos, ¿qué están haciendo estos? Eliminando ¿qué cosa? Inhibiendo la repercusión. Lo mismo, ¿no? ¿Por qué la obesidad? Que igual tienen más células. ¿Qué? Por el En la obesidad en circulación, ¿qué hay? Mayor cantidad de ácidos, ¿qué cosas? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Eso produce otra vez acidez, y cuando hay acidez, ¿esto permite o no la eliminación de ácido úrico? No. Diabetes, sí, la obesidad genera diabetes, lo mismo, ¿no? En diabetes hay insuficiencia renal, también puede haber, dependiendo de qué tipo de diabetes, ¿no? En qué etapa está. Y cuando digo insuficiencia renal, ¿por qué hemos dicho? Por cálculos renales. Obstrucción. Ya, obstrucción, cálculos renales, obstrucción o insuficiencia, ¿no? Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, no elimina, ¿no? Ya saben por qué en el alcoholismo. Y si consumo dietas ricas en purinas, carnes, parrillada todos los días, me consumo espinacas, etcétera, ¿esto va a aumentar mi ácido úrico? Sí. Sí. El recambio de ácidos úricos, digo de ácidos nucleicos, incrementa, y la disminución en la excreción también.
Se deposita en las articulaciones y eso produce procesos inflamatorios. ¿Migración de quién? Polimorfo. Estrés oxidativo, todo eso que ya sabemos, ¿no? Inflamación, por tanto, se activa la cascada de los NF-κB, interleuquinas, todo aquello, y estamos viendo que hay degranulación de células, ¿no? Y eso otra vez que está yendo a incrementar la producción de ¿qué? Ácido úrico. Y precipitación, ¿dónde? En las articulaciones principalmente inferiores, ¿no? ¿Qué presenta la hiperuricemia? ¿Puede generar artritis gotosa? Sí. ¿Disfunción renal? También. Sí. ¿Litiasis renal? También. Sí. ¿Puede incrementar la presión arterial? Sí. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿quién me explica eso? A ver. ¿Qué enzima en el endotelio se activa para producir ácido úrico, chicos? Santino. Sidasa. Sidasa. ¿Daño a qué nivel va a ir a generar esto? Endotelio. Del endotelio vascular. ¿Qué está produciendo en realidad la xantina oxidasa? Al generar ese proceso oxidativo, ¿qué produce en el endotelio? Libras. Esto va a ir a unirse al óxido nítrico. Y si no hay óxido nítrico, ¿qué estoy produciendo? Vasoconstricción. Hipertensión arterial. Y trastornos cardiovasculares, lo mismo. El endotelio dañado va a ir a acumular, va a oxidar a la lipoproteína LDL. Esto va a depositar, ¿qué cosa? En ese endotelio, en la íntima del endotelio. Colesterol. Colesterol. ¿Qué placas? Ateromas. Aterosclerótica. ¿Y eso qué trastorno está generando? Aterosclerosis. Entonces, la artritis gotosa, como verán ahí, es acúmulo ya de los uratos amorfos en las articulaciones. Y esto genera dolor, ¿no? ¿Dónde dolor, chicos? En las articulaciones. Articulaciones. ¿Qué articulaciones principalmente? Los dedos. Miembro inferior. Rodilla. Las ¿no? En la rodilla, en el tobillo, en el tarso. ¿Hay edema? Sí. Inclusive ya hay tumefacción y edema en partes blandas. ¿Puede haber fiebre si hay inflamación? ¿Dolor, calor, rubor? Sí. Sí. Puede afectar ya en forma sistémica y producir dolores musculares, es decir, mialgias, ¿no? Y la gotatofasia crónica es cuando esto se ha generado durante ¿cuántos años? 10 años. 10 años. 10 años. Y en este caso ya se forman nódulos, ¿no? De esos cristales de uratos amorfos. ¿Dónde? Cartílagos, en las manos, en los pies, en los tendones, en el pabellón auricular, en el esqueleto axial, inclusive en la columna, chicos. Si hacemos una biopsia de esto y se observa al microscopio, se van a observar esos cristales, ¿no? Porque hay tofos ahí. Hay dos tipos de hiperuricemia como sintomatología. Asintomática y asintomática no hay síntomas, no me doy cuenta, ¿no?
pasa desapercibido. En el caso de la sintomática, ¿qué tratamiento voy a hacer? Y también en la sintomática sí me doy cuenta que está con hiperuricemias, ¿no? Para bajar la inflamación, el dolor, ¿qué le voy a dar? Ay. Inés. Inés. ¿Qué tipo? Inés. Pero Diclofenaco, ibuprofeno. indometacina principalmente se le da. Y también los inhibidores de la COX-2, celecoxib, oxbocoxib, enterocoxib, etc. Y colchicina también, ¿no, chicos? ¿Qué no tiene que tener mi dieta? No tiene que tener muchas purinas. Muchas purinas. No tiene Carne. carnes, Coca-Cola, bebidas gaseosas, no consumir carnes rojas, todo eso contiene purinas, ¿no? ¿Y qué inhibidor de la santina oxidasa le vamos a dar? Allopurinol. Purinol. Y ahora hay otra droga, Flebustat. Flebunostat en realidad se llama. Úricos, ¿qué quiere decir? Que me están estimulando la eliminación de ¿quién? Ácido úrico. El ácido úrico. Por la orina. ¿Consumir mucho qué? Agua. ¿Y la orina hay que acidificarla o alcalinizarla? Alcalinizarla. Y en aquellos pacientes que no toleran ni colchicina ni tratamientos con AINES, ¿qué le podría dar? Corticoides. Y ahí está nuestra famosa droga, ¿no? Análoga a quien hemos dicho, a la Hipoxantina. A ver, ¿quién quiere leer? Ya estoy cansada, chicos. Hoy día he dado teóricas, además, y he hablado mucho. Yo, doctora. Fuerte, señor, porque estoy sorda. Hoy día se me han tapado las orejas. Ya, está bien, doctor. Paciente varón de 32 años, estudiante soltero, antecedentes familiares, madre y tía materna, diagnóstico. Tía materna es, ¿ya? Ok. Ya. Diagnóstico con hiperuricemia. Ya. Cuadro de poliartritis recidivante en tobillo y codos comienza en 2014. No estudiadas, tan solo tratadas con AINES y reposo. El análisis en 2020 presenta 11,6 miligramos decilitro de ácido úrico. Valor de referencia. Valor de referencia 2,5 a 7,5 miligramos decilitro. Urea 28 miligramos decilitro. Hemograma 18.700, coagulación normal. Dolor, tumefacción en codo izquierdo, fiebre e inflamación en ambos tobillos. Dificultad para la marcha, estreñimiento, dificultad al inicio de la micción. ¿Qué tiene ese paciente? Tiene 10 años. Artritis gotosa. Artritis gotosa, su ácido úrico, miren en cuánto está. Valor hasta 7,5. 11,6, ¿no? Suponiendo que no tenemos los datos y tenemos simplemente la anamnesis y todos esos datos del análisis que hemos hecho, ¿no? Clínicos. ¿Qué análisis le pedimos? ¿Qué le pedimos a ese paciente? ¿Qué análisis se debe hacer? Ya pues. Análisis de orina, doctora, y tendríamos que ver ahí el ácido úrico, los niveles. No en orina, en sangre.
En orina puede ser cristales de ácido úrico en el sedimento. Le pido un parcial. Hemograma, ¿le pido? Sí, doctora. Sí. ¿Por qué los leucocitos están tan altos? Hasta 10.000 nomás es. Por la inflamación. Por la inflamación. Le puedo pedir creatinina, urea, ¿no? Para saber si hay insuficiencia renal ahí, ¿no? Sí, doctora. Más bien no, porque su urea está en 28, probablemente no hay nada, ¿no? Porque en insuficiencia renal la urea tiene que estar elevada, ¿no? Sí, doctora. Y ahí está el síndrome de Lesch-Nyhan. Un hombre mutilado con problemas mentales, porque eso genera, ¿no? Si no recuperamos, porque es un 90% que se recupera y necesitamos para sintetizar ácidos nucleicos, ¿qué va a pasar en ese niño que tiene la mutación en esta enzima, chicos? Van a ser un niño con retraso mental, ¿no? Con mutilaciones y muchas cosas. Mutaciones generalmente, porque no está habiendo una buena biosíntesis de ácidos nucleicos. ¿Dónde está esta enzima? En el cromosoma X, por eso es más frecuente en varones, ¿no? Esta enfermedad es propia de varones prácticamente. ¿En qué parte? En el cromosoma Q2627 y es una molécula polipeptídica de 217 aminoácidos la enzima. ¿Y cuál era la función? Transformar hiposantina y guanina. ¿Hiposantina en qué? Inosina 5 monofosfato. ¿Y guanina en qué? Guanina, ¿en qué transformaba cuando se unía a PRPP? Guanina. Guanosin monofosfato. ¿Y qué produce? Principalmente deterioro mental, es decir, retraso, síntomas neurológicos, espasticidad, automutilaciones y sobre todo insuficiencia renal por los depósitos de urato amorfo que se lleva a cabo a nivel de los riñones. Para evitar eso, ¿qué tengo que hacer? Darle como tratamiento, ¿qué? ¿Qué hemos dicho, chicos? ¿Qué le damos? Allopurinol. Fíjense, ¿no? Labios leporinos, le falta un pedazo en la nariz, los dedos, ese tipo de problemas trae. Parálisis cerebral puede haber, discapacidad mental, puede haber anemia macrocítica también. Y los ganglios basales no están funcionando. Y en orina, ¿qué vamos a ver, chicos? Cristales de ¿qué cosa? Bien. Ácido úrico. Tengo que evaluar clínicamente, hacer pruebas confirmatorias. En este caso, ácido úrico en sangre va a estar elevado. Poder hacer una prueba molecular, ¿no? Para ver si hay mutación en esa enzima o si se está produciendo esa enzima, ¿no? Ahí está lo que les dije. Principalmente medir ácido úrico en sangre, ver cristales en orina de ácido úrico. Y el tratamiento específico ya sabemos qué es. Allopurinol. Como hay problemas neurológicos, ahí hay que medicar carbidopa, levodopa, fenobarbital, diazepam, haloperidol, todas esas cosas. Y aquí, ¿deficiencia de qué enzima era el síndrome de inmunodeficiencia combinada? Ana. Son los bebés, ¿cómo se llama? Que nacen y tienen que estar permanentemente encapsulados, ¿no? Para evitar contagios porque no tienen defensas. Es deficiencia de la ADA. La ADA que hacía transformaba la adenosina ¿en qué?
en inosina, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a